Cuando el técnico pausó el vídeo y me preguntó si conocía a ese hombre, pensé que se refería a un vecino. La imagen era un poco oscura, pero pude ver claramente a un hombre de pie junto a la puerta de mi garaje. Llevaba un abrigo negro y una gorra, y tenía las manos en los bolsillos. Nunca lo he visto, respondí. ¿Por qué? El entrenador no apartó la vista de la pantalla, porque apareció en 4 grabaciones diferentes. Me acerqué al monitor. Me llamo Javier. Tengo 52 años y vivo con mi mujer, Elena, en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. Nuestra calle siempre ha sido tranquila. Casas adosadas, familias de toda la vida, gente que se saluda por la mañana y se queja de que la basura se recoge fuera de horario. Los problemas comenzaron con pequeñas cosas. Primero, desapareció una caja de herramientas que guardaba cerca de la puerta del garaje. Luego, 2 botellas de vino que estaban en un estante desaparecieron. Una semana después, alguien se llevó una bicicleta vieja que mi hijo, Daniel, había dejado apoyada contra la pared. Nada de gran valor. Aún así, la sensación de que alguien entraba en mi propiedad mientras dormía empezó a inquietarme. Elena dijo que estaba exagerando. «Debe ser algún adolescente de la calle», dijo. «¿Vas a gastar dinero en cámaras por una bicicleta rota?». Pero ya no podía ignorarlo. Esa semana contraté a una empresa de seguridad para que instalara 2 cámaras, una en la puerta del garaje y otra orientada hacia el pasillo lateral de la casa. El técnico se llamaba Sergio. Era joven, hablaba poco y parecía saber perfectamente lo que hacía. Tras instalar el equipo, abrió el sistema en el portátil para probar los ángulos y comprobar si la grabación funcionaba. Fue en ese momento cuando encontró los vídeos. La cámara que habíamos comprado nos permitía acceder a las imágenes almacenadas temporalmente desde la primera conexión. Se trataba de grabaciones de prueba, clips cortos tomados durante las horas previas. Sergio avanzó los archivos y mostró al hombre apareciendo por primera vez a las 2:17 am. Caminó lentamente por la acera, se detuvo frente a la puerta y se quedó mirando la casa. No estaba intentando entrar. No tocó nada. Solo se quedaba allí unos minutos y luego se marchaba. Podría ser alguien buscando una dirección, dije. Sergio comenzó otra grabación. El mismo hombre apareció la noche siguiente, casi a la misma hora. Esta vez se acercó a la puerta y se inclinó hacia adelante como si intentara escuchar algo dentro del garaje. En la tercera grabación, apareció a las 5:40 de la mañana. El miércoles, poco después de la medianoche. «No está robando», dije, tratando de comprender. «No», respondió Sergio, «pero parece que nos está observando». Esa palabra lo cambió todo. Observando. Le pedí que ampliara la imagen. El rostro del hombre aún estaba parcialmente cubierto por su gorra, pero noté que no parecía joven. Quizás tendría 50 años, tal vez un poco más. Tenía barba gris y una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda. Sergio congeló el vídeo. «¿Estás seguro de que nunca lo has visto antes?» «Absolutamente». Elena entró al garaje en ese momento. Llevaba una bolsa de la compra y parecía molesta porque aún no la había ayudado a guardarla. «¿Qué pasó?» Giré el portátil hacia ella. «¿Conoces a este hombre?» Observó la imagen durante unos segundos. Fue rápido, pero noté un cambio en su rostro. No fue un susto. Fue un reconocimiento. «No», respondió, apartando la mirada. «¿Quién es?» «Vino aquí 4 veces». Elena colocó la bolsa sobre una silla. «Debe ser alguien del barrio». «Dijiste que no lo sabes». «Y no lo sé». La respuesta llegó demasiado rápido. Sergio percibió el ambiente y comenzó a guardar sus herramientas. «Dejaré la aplicación instalada en tu teléfono. Si regresa, el sistema te enviará una notificación». Le di las gracias y acompañé al entrenador hasta la salida.
Cuando regresé, Elena ya no estaba en el garaje. La encontré en la cocina, sacando la compra de la bolsa. Lo hacía todo con una calma artificial, como si no acabara de ver a un desconocido merodeando por nuestra casa en plena noche. Elena, mírame. Ella continuó organizando la comida. Estoy mirando. ¿Reconociste a ese hombre? Ella dejó escapar un suspiro. Javier, no empieces. Te conozco desde hace 26 años. Sé cuándo mientes. Cerró la puerta del refrigerador de golpe. No conozco a ese hombre. Entonces, ¿por qué te pusiste nervioso? Porque alguien está vigilando nuestra casa, Javier. Cualquiera estaría nervioso. La explicación tenía sentido. El problema era la forma en que evitaba mirarme. Esa noche apenas dormí. A las 2 de la madrugada, cogí el móvil y abrí la aplicación de la cámara. El garaje estaba vacío. La puerta estaba cerrada. La calle estaba completamente tranquila. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos hasta que me sentí ridículo. Quizás Elena tenía razón. Quizás yo había convertido un pequeño hurto en una amenaza mucho mayor de lo que realmente era. Apagué la pantalla y dejé el teléfono en la mesita de noche. Unos segundos después, el dispositivo vibró. Se ha detectado movimiento en la cámara del garaje. Abrí la notificación. El hombre estaba allí, de pie al otro lado de la puerta. Esta vez, no estaba mirando la casa. Él miraba directamente a la cámara. Amplié la imagen con los dedos. Él estaba sonriendo. Luego levantó una mano y mostró un pequeño objeto rectangular que sostenía entre los dedos. Era una fotografía antigua. A pesar de la imagen borrosa, reconocí a la mujer que aparecía en ella. Era Elena. Mucho antes de que me conociera. Mi primer impulso fue despertar a Elena, pero seguí mirando la pantalla. El hombre sostenía la fotografía a la altura del pecho, como si estuviera seguro de que alguien al otro lado de la cámara la reconocería. Tras unos segundos, bajó la mano, retrocedió 2 pasos y desapareció en la oscuridad de la calle. Corrí hacia la ventana del dormitorio. El garaje estaba justo enfrente, iluminado únicamente por la farola. No había nadie allí. Tomé la llave de la puerta y bajé las escaleras, casi tropezando. Abrí la puerta y salí a la calle. Miré a ambos lados. Silencio. No es señal del hombre. Solo entonces me di cuenta de que estaba descalzo, en medio de la noche, buscando a alguien que siempre parecía desaparecer en el momento justo. Volví adentro y encontré a Elena sentada en la cama. ¿Qué pasó? Les enseñé mi teléfono celular. Se quedó mirando la pantalla congelada durante unos segundos. La fotografía estaba borrosa, pero era imposible negarlo. Era ella, más joven, quizás de 20 y tantos años, con un vestido azul que nunca antes había visto. Su rostro perdió el color. ¿De dónde sacó eso?, murmuró. Esa pregunta me impactó incluso antes de que llegara la respuesta. Así que ya sabes quién es. Tardó un rato en responder. No, yo solo. Elena, ya basta. Cerró los ojos. Nunca había visto a este hombre en mi vida, pero reconoció la foto. Respiró hondo. Porque la foto es mía. ¿Cuándo se tomó? Antes de casarnos. ¿Quién lo cogió? Ella dudó. No lo recuerdo. Eso era imposible. Nadie olvida quién tomó una fotografía que guarda durante décadas. Pasé el resto de la noche haciendo preguntas, y todas recibieron respuestas vagas. Ha pasado mucho tiempo. No lo recuerdo. No importa. Cuanto más evitaba ella el tema, más segura estaba de que aquella desconocida formaba parte de un capítulo de su vida del que nunca me había hablado. A la mañana siguiente, fui a la empresa de seguridad. Sergio me saludó con expresión seria. Pensé que volverías. Entregué el teléfono celular. Necesito que mejores esta imagen. Conectó el dispositivo al ordenador y empezó a trabajar. Ajustó el brillo, el contraste
y la nitidez. La fotografía seguía siendo mala, pero el rostro del hombre se hizo mucho más nítido. Fue entonces cuando Sergio profundizó en un detalle que yo no había notado. En su muñeca izquierda, el desconocido llevaba un reloj antiguo de cuerda, y justo debajo del reloj había un tatuaje. 3 pequeñas estrellas se alinearon. Sergio se acercó aún más. Este tatuaje debería ayudar a la policía a identificarlo. Estuve de acuerdo. Esa misma tarde fui a la comisaría. El oficial de servicio escuchó toda la historia sin interrumpir. Les mostré las grabaciones. Les mostré la fotografía. Mostré la imagen ampliada. Se cruzó de brazos. Hasta ahora no ha cometido ningún delito. Lleva días merodeando por mi casa. Entiendo su preocupación, señor Javier. Registraremos el incidente y aumentaremos las patrullas en la zona. Antes de irme, otro agente de policía, de mayor edad, pidió ver las grabaciones. Vio el vídeo 2 veces. Entonces preguntó, ¿su hijo vive aquí? Sí. Daniel regresó a casa hace 6 meses, después del divorcio. El agente de policía me hizo otra pregunta que me pilló por sorpresa. ¿Suele salir de madrugada? A veces. ¿Por qué? El agente de policía no respondió de inmediato. Simplemente señaló la pantalla. En la grabación, a partir del minuto 2:17, unos segundos antes de que apareciera el hombre, se encendió discretamente una luz en la planta de arriba. Era la ventana de la habitación de Daniel. Nunca me había fijado en eso antes. Salí de la comisaría con esa imagen grabada a fuego en mi cabeza. Cuando llegué a casa, Daniel estaba lavando el coche en el garaje. Decidí no hacer comentarios. Preferí observarlo. Mientras hablábamos de cosas cotidianas, me di cuenta de que no dejaba de mirar hacia la calle, como si estuviera esperando a alguien. Al caer la tarde, me senté en el porche fingiendo leer el periódico. Poco antes de las 7, una señora que vivía a 3 casas de la nuestra pasó paseando con su perro. Era doña Carmen, conocida por estar al tanto de todo lo que sucedía en el barrio. Se detuvo cuando me vio. «Javier, ¿puedo preguntarte algo?» «Seguro». Bajó la voz. «El hombre que aparece cerca de tu casa, ¿es pariente tuyo?» Mi corazón se aceleró. ¿Has visto antes a este hombre? A veces. ¿Cuándo? Siempre está al otro lado de la calle. ¿Hablaste con él? Ella negó con la cabeza. No. Hizo una pausa. Pero lo vi hablando con alguien de su familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Con quién? Doña Carmen echó un vistazo rápido al garaje, asegurándose de que nadie la estuviera escuchando. Entonces respondió casi en un susurro. Con su hijo, Daniel, y a juzgar por la forma en que hablaban. No parecía su primera cita. Me quedé mirando a doña Carmen, incapaz de pronunciar palabra. Se dio cuenta de que yo estaba tratando de averiguar si tenía algún sentido. ¿Estás seguro de lo que dices? Pregunté. Tengo 70 años, Javier. Mi memoria ya no es lo que era, pero mi vista todavía funciona muy bien. ¿Cuándo ocurrió esto? Ella pensó durante unos segundos. Creo que fue hace unos 15 días. Era a última hora de la tarde. Daniel llegaba en coche. El hombre apareció en la esquina y los dos hablaron durante unos minutos. ¿Escuchaste algo? Ella negó con la cabeza. No. Pero no era una conversación entre desconocidos. Parecían conocerse. En cuanto se fue, entré al garaje. Daniel aún estaba terminando de secar el coche. Decidí preguntar directamente. Hijo, ¿conoces a un hombre con barba gris, gorra negra y un tatuaje de 3 estrellas en la muñeca? Continuó limpiando la capucha con el paño. No. La respuesta llegó demasiado rápido. ¿Estás seguro? Finalmente levantó la cabeza. ¿Por qué preguntas eso? Tomé mi teléfono celular y le mostré una de las imágenes de la cámara. Daniel se quedó mirando fijamente durante 2 o 3 segundos.
Su rostro permaneció completamente inexpresivo. Nunca vi, pero había un inconveniente. Devolvió el teléfono rápidamente, como si no quisiera mirar la imagen durante mucho tiempo. La vecina dijo que los vio hablando. Soltó una risita. La señora Carmen siempre confunde a la gente. Ella insistió en que eras tú, así que estaba equivocada. La conversación terminó ahí. O al menos, eso parecía. Esa noche, esperé a que Daniel se durmiera. A las 11:30 oí que se cerraba la puerta de su habitación. Esperé otros 20 minutos. Cuando caminé sigilosamente por el pasillo, noté que la cama estaba vacía. La ventana del dormitorio estaba abierta. Corrí al garaje. El coche permaneció aparcado. Pero la puerta lateral, utilizada únicamente para peatones, estaba entreabierta. Salí a la calle. Daniel caminó rápidamente hacia la pequeña plaza al final de la avenida. Mantuve la distancia. Cruzó la calle y entró en un aparcamiento abandonado detrás de un antiguo supermercado. Me escondí detrás de una pared. Unos segundos después, apareció otro hombre. Incluso desde la distancia, reconocí inmediatamente la gorra negra. Era él. Los dos se quedaron frente a frente. Daniel parecía nervioso. Él no paraba de mover las manos. El desconocido permaneció tranquilo. En un momento dado, sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a mi hijo. Daniel se negó. El hombre insistió. Luego le puso la mano en el hombro. Mi hijo apartó inmediatamente esa mano. La discusión parecía estar escalando. Quería acercarme más. Pero antes de que pudiera salir de mi escondite, mi teléfono vibró. El sonido era suficiente. Ambos miraron en mi dirección. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. El desconocido se me quedó mirando fijamente durante unos segundos. Luego se subió a un coche gris, aparcado detrás del edificio. Antes de marcharse, bajó la ventanilla. Pensé que ibas a decir algo, pero simplemente hizo un gesto inesperado. Me señaló. Luego señaló a Daniel. Y finalmente se llevó la mano al pecho, como si quisiera decir que existía algún tipo de conexión entre nosotros tres. El coche desapareció. Daniel se acercó a mí, completamente furioso. ¿Me seguiste? ¿Quién es ese hombre? Eso no es asunto tuyo. Jamás en 30 años mi hijo me había hablado así. Daniel lleva semanas rondando por nuestra casa. ¿No lo entiendes? Entonces explícamelo. Se pasó las manos por la cara. Por un momento pensé que finalmente iba a decir la verdad, pero yo simplemente dije, cuanto menos sepas, mejor. Le dio la espalda y se fue a casa. Pasé el resto de la noche sentado en la sala de estar. No pude dormir. Alrededor de las 6 de la mañana, Elena bajó a prepararse un café. Me encontró despierto. ¿Pasaste la noche aquí? Les conté todo. Una conversación con doña Carmen. La persecución. El encuentro de Daniel con el desconocido. Ella permaneció completamente inmóvil. Entonces preguntó en voz baja, ¿le dio algo a Daniel? La pregunta surgió antes de que ella tuviera tiempo de pensar. La miré directamente a los ojos. ¿Cómo sabes que intentó entregar algo? Elena se dio cuenta del error inmediatamente. Intentó corregirlo. Lo supuse. No, me levanté de la silla. No lo habrías adivinado. ¿Sabías? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde que todo comenzó, no intentó negarlo. Se sentó lentamente, bajó la cabeza y pronunció una frase que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Hay una parte de mi vida que te he ocultado durante 26 años. Antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, alguien llamó 3 veces a la puerta principal. Cuando la abrí, no había nadie. Solo un sobre marrón, sin remitente. En su interior había una sola hoja. Era una copia de un certificado de nacimiento. En el campo destinado al nombre del padre, solo aparecía un nombre: Javier.
Me quedé mirando ese certificado durante varios segundos. Mi nombre estaba escrito completo. Javier Martín Ortega. Mi primera reacción fue pensar que era falso. Recuperé mis documentos para compararlos. El apellido, la ortografía e incluso mi fecha de nacimiento eran correctos. Lo único que no reconocí fue el nombre del niño. Lucas Álvarez. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1998. Hice los cálculos rápidamente. En aquel entonces, Elena y yo ya llevábamos algo más de un año casados. Sentí una opresión en el pecho. Entré en la cocina con la hoja de papel en la mano. ¿Qué es eso? Elena miró el documento y cerró los ojos antes incluso de responder. Ella ya lo sabía. ¡Respuesta! Mi voz resonó por toda la casa. Daniel apareció en el pasillo, asustado. Miró el certificado de nacimiento y luego a su madre. Nadie dijo nada. ¿Alguien me puede explicar por qué hay un certificado de nacimiento que indica que soy el padre de un niño llamado Lucas? Daniel bajó la cabeza. Fue Elena quien habló. Porque pensé que este día nunca llegaría. La respuesta me enfureció aún más. Eso no responde a la pregunta. Respiró hondo. Cuando nos casamos, yo ya estaba embarazada. Me quedé inmóvil. Las palabras tardaron unos segundos en tener sentido. ¿Embarazada? ¿Del hijo de Daniel? Ella negó con la cabeza. No. La cocina quedó en completo silencio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su voz. Antes de conocerte, tuve una relación muy complicada. Descubrí que estaba embarazada cuando todo ya había terminado. ¿Y el bebé? Ella comenzó a llorar. Dijeron que murió pocas horas después de dar a luz. Volví a mirar el certificado. ¿Quién es Lucas? ¿Yo? No lo sé. Esa respuesta parecía absurda. ¿Cómo es posible que no lo sepas? El hospital me informó que mi hijo no sobrevivió. Nunca me dejaron verlo. Dijeron que hubo complicaciones. Daniel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Madre». Ella alzó la mano, indicándole que esperara. Intenté obtener información durante meses. Entonces, te conocí, Javier. Construimos nuestra vida juntos. Pensé que nunca descubriría lo que realmente sucedió. Miré el certificado una vez más. ¿Por qué aparece mi nombre como el del padre? Se secó las lágrimas. Porque me acompañaste a la notaría unos días después. Estaba confundido. Nunca he ido a una notaría. Te fuiste. Se levantó y se dirigió a un viejo armario en la sala de estar. Quitó una caja de madera donde guardábamos documentos y fotografías antiguas. Tras buscar durante unos minutos, encontró una carpeta amarillenta. Dentro había un poder notarial. Mi nombre estaba ahí. Mi firma también. Tomé el documento. La firma se parecía a la mía, pero no recordaba haberlo hecho. Eso es imposible. ¿Te acuerdas del accidente de moto que tuviste entonces? Lo recordé. Había pasado días tomando medicamentos fuertes a causa del dolor. Ella continuó. El abogado del hospital dijo que solo se trataba de una autorización para resolver trámites burocráticos relacionados con el parto. Usted lo firmó sin leerlo. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Eso era cierto. Recordaba vagamente que un hombre había aparecido en la casa con unos papeles. En aquel momento, confiaba plenamente en él. Jamás imaginé que pudiera haber algo más escondido allí. Daniel se acercó lentamente. «Papá, hay una cosa más». Lo miré. El hombre de la cámara hizo una pausa. De hecho, hablé con él. Todo mi cuerpo se tensó. Finalmente, decidió decir la verdad. ¿Por qué él me buscó? ¿Cuándo? Ya ha pasado casi un mes. ¿Qué quería? Daniel respiró hondo. Dijo que estaba buscando al verdadero padre de un hombre llamado Lucas. Miré el certificado que estaba sobre la mesa. Lucas. El mismo nombre. ¿Y qué respondiste?
que debe haberse equivocado. ¿Y luego qué? Regresó varias veces. ¿Por qué? Daniel tragó saliva con dificultad, porque afirmó tener pruebas de que toda la historia contada por el hospital era mentira. Me senté en la silla. Mi cabeza ya no podía organizar la información. Un niño presuntamente muerto. Un certificado con mi nombre. Un desconocido merodea cerca de mi casa. Y mi propio hijo ocultando las reuniones con él. En ese momento sonó el timbre. Todos estaban asustados. Me dirigí a la puerta. Afuera, solo había un hombre con uniforme del servicio postal. Entregó una carta certificada. Firmé el recibo y cerré la puerta. El sobre procedía de un bufete de abogados de Barcelona. Lo abrí inmediatamente. Dentro solo había una breve carta. Señor Javier Ortega, si estás leyendo este mensaje, significa que Miguel Herrera finalmente ha encontrado a su familia. Existe documentación que prueba que el nacimiento de Lucas fue fraudulento. Pero existe una verdad aún más seria que nadie ha tenido el valor de contarte. Si quieres conocerla, viaja a Barcelona antes de que sea demasiado tarde. Solo había una firma en la parte inferior. Doctor Álvaro Sanz. Miré a Elena. Estaba completamente pálida. Entonces susurró algo que apenas pude oír. Conozco ese nombre. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se refería al abogado. Ella estaba hablando de Miguel Herrera, el hombre que aparecía frente a mi garaje todas las noches. Esa noche, nadie pudo dormir. La carta yacía abierta sobre la mesa de la cocina, como si alguno de nosotros hubiera esperado que las palabras cambiaran y revelaran una historia diferente. Elena fue la primera en romper el silencio. Necesito contarte todo lo que recuerdo. Me senté frente a ella. Daniel permaneció a nuestro lado, sin decir una palabra. Cuando tenía 23 años, mi relación con el padre biológico del bebé ya había terminado. Era celoso, controlador y desapareció cuando se enteró del embarazo. Estaba sola cuando me puse de parto. Respiró hondo antes de continuar. El parto fue complicado. Perdí mucha sangre. Cuando desperté, un médico entró en la habitación y me dijo que mi hijo había muerto pocas horas después de nacer. ¿Viste el cuerpo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Dijeron que, debido al estado en que me encontraba, sería mejor no verlo. ¿Y te lo creíste? Las lágrimas volvieron. No tuve fuerzas para cuestionar a nadie. Dijo que durante semanas había insistido en recibir su historial médico. Siempre encontraba una excusa diferente. Un documento se había extraviado. Un médico había sido trasladado. La enfermera jefe ya no trabajaba allí. Finalmente, se dio por vencida. Meses después, nos conocimos. Mientras Elena hablaba, solo se me ocurría una pregunta. ¿Quién es Miguel Herrera? Tardó unos segundos en responder. Nunca hablé con él. Pero ya sabes el nombre. Lo conozco porque se presentó en el hospital el día que nació mi hijo. La miré, confundido. ¿Quién era él? Una enfermera mencionó que un hombre estaba discutiendo con la administración del hospital. Según ellos, buscaba a un bebé recién nacido que había desaparecido de la sala de maternidad. Esas palabras hicieron que Daniel levantara la cabeza de inmediato. ¿Desaparecido? Fue solo un comentario que oí por casualidad en el pasillo. Pensé que era un rumor. Volví a coger la carta. Cuanto más leía, más me convencía de que Miguel no intentaba amenazarnos. Estaba intentando hacernos ver algo. A la mañana siguiente, decidimos ir a Barcelona. El viaje duró poco más de 6 horas. Nadie habló mucho durante el viaje. Al llegar al despacho del abogado Álvaro Sanz, encontramos a un hombre de unos 60 años esperando en la recepción. En cuanto nos vio, se puso de pie. «¿Señor Javier?» Asentí con la cabeza en señal de confirmación. Nos condujo a una habitación llena de cajas de archivo.
Sin perder tiempo, colocó una carpeta sobre la mesa. Antes de que lo abras, necesito hacerte una pregunta. Miró directamente a Elena. ¿De verdad crees que tu hijo murió en ese hospital? Ella respondió casi sin voz. ¿Durante 26 años? Sí. El abogado abrió la carpeta. Había docenas de documentos, informes médicos, copias de registros civiles, fotografías, recortes de periódico, todo organizado por fecha. Durante la década de los 90, una investigación destapó una red ilegal que involucraba a recién nacidos en varias ciudades de España. Mi corazón se aceleró. Los niños fueron declarados muertos y entregados ilegalmente a otras familias. Elena se llevó las manos a la boca. El abogado continuó. Muchas víctimas nunca descubrieron la verdad. Abrió otra carpeta. Miguel Herrera dedicó más de 20 años a investigar estos casos. Fue entonces cuando colocó una fotografía sobre la mesa. Era Miguel, mucho más joven. Junto a él había una mujer embarazada que sonreía. Esta era Isabel Herrera. ¿Su esposa?, preguntó Daniel. Sí. ¿Y el bebé? El abogado respiró hondo. También desapareció en la sala de maternidad. La sala entera quedó en silencio. Miguel no investigaba únicamente por el bien de la justicia. Él también fue una víctima. El abogado tomó otro documento. Tras perder a su propio hijo, Miguel comenzó a comparar los registros de nacimiento de varios hospitales. Así fue como descubrió una inconsistencia relacionada con el parto de Elena. Mi nombre apareció en documentos que no deberían haber existido. Firmas realizadas en fechas diferentes. Los registros han sido modificados. Uno de los papeles incluso tenía una nota escrita a mano. Sustituir la identificación del padre. Apenas podía creerlo. Entonces, Lucas. El abogado me interrumpió. Lucas existía. Miré a Elena. Ella lloraba en silencio. ¿Y está vivo? El abogado no respondió de inmediato. En cambio, abrió la última carpeta. Tomó una fotografía recientemente. Lo volteó lentamente sobre la mesa. Sentía que no podía respirar. Era un hombre de aproximadamente 28 años de edad. Sus rasgos faciales se parecían asombrosamente a los de Elena. Pero había algo más. La forma en que sonreía. Era exactamente igual que mi sonrisa. Daniel tomó la fotografía antes de que yo pudiera. Se quedó mirando fijamente durante unos segundos. Entonces levantó la vista hacia el abogado. ¿Dónde está? El abogado respondió en voz baja. Eso es lo que Miguel ha estado tratando de averiguar durante todos estos años. Sentí una opresión en el pecho. ¿Quieres decir que todavía no lo has encontrado? El abogado cerró la carpeta lentamente. Encontramos. La respuesta nos dejó sin aliento. Pero hay un problema. ¿Cuál? Me miró directamente. Lucas no tiene ni idea de que fue robado de su propia madre. Hizo una pausa y añadió, porque desde niño ha creído que Miguel Herrera es su verdadero padre. Fue en ese momento cuando comprendí por qué Miguel se quedaba frente a mi casa todas las noches. Él no intentaba destruir a nuestra familia. Estaba tratando de decidir si tenía el valor de destruir el suyo. Durante casi un minuto nadie habló. Lo único que se oía era el aire acondicionado de la habitación. Volví a mirar la fotografía de Lucas. Pasé 26 años creyendo que mi familia era exactamente la misma que vivía dentro de mi casa. Ahora, ante mí, estaba la imagen de un hombre que podía cambiarlo todo. El abogado archivó los expedientes. Antes de sacar conclusiones, debes saber una cosa. ¿Cuál?, pregunté. Miguel nunca registró a Lucas ilegalmente. Fran sí cada uno. ¿Cómo se convirtió entonces en su padre? Porque él también fue engañado. El abogado explicó que pocos días después de que su esposa perdiera al bebé en la maternidad,
Apareció un intermediario diciendo que había un recién nacido abandonado, sin familiares conocidos, y que estaba a punto de ser enviado a un albergue. Miguel e Isabel, devastados por la pérdida, aceptaron la posibilidad de adoptarlo. Recibieron documentos que parecían legales, pasaron por entrevistas, firmaron documentos emitidos por autoridades que años después resultaron formar parte de la misma trama criminal. Jamás imaginaron que el niño pudiera haber sido robado de otra familia. Durante años, continuó el abogado, Miguel creyó haber salvado a un niño que no tenía a nadie. Fue décadas después, cuando se reabrieron nuevas investigaciones, que surgieron las inconsistencias. Exámenes antiguos, registros duplicados, empleados del hospital que comenzaron a confesar irregularidades, y un nombre apareció repetidamente: Elena Ruiz. Miguel pasó años intentando confirmar su sospecha. No quería arruinar la vida de un hombre inocente, mucho menos el de Lucas. Por eso nunca llamó a nuestra puerta. Por eso se quedó vigilando la casa. Por eso buscó a Daniel antes de hablar conmigo. Quería entender quiénes éramos. Si fuéramos personas dispuestas a escuchar la verdad. O simplemente otra familia que prefiere ocultarlo. A la mañana siguiente, el abogado concertó una reunión. No sería una sorpresa. No sería una emboscada. Lucas creía que iba a la oficina para ayudar a Miguel a revisar documentos relacionados con antiguos casos de adopción. Cuando se abrió la puerta, entró sonriendo. Tenía la misma expresión que en la fotografía. Se detuvo inmediatamente al vernos. Primero miró a Miguel, luego a Elena. Finalmente, para mí. ¿Lo que está sucediendo? Miguel se puso de pie lentamente. Por primera vez desde que lo vi en cámara, me pareció un hombre completamente vulnerable. Hijo. La palabra se me atascó en la garganta. Respiró hondo. No. Hoy ni siquiera sé si puedo llamarte así. Lucas frunció el ceño. El abogado pidió a todos que se sentaran. Se tardaron casi 2 horas en contar toda la historia. Nadie interrumpió. Cuando terminó, Lucas se quedó mirando fijamente la mesa. Sin llorar. Sin hablar. Como si su cerebro aún estuviera tratando de decidir si eso era posible. Entonces hizo una sola pregunta. ¿Existe alguna prueba científica? Esa fue una pregunta justa. La semana siguiente, nos hicimos pruebas de ADN. Esos fueron los días más largos de mi vida. Cuando llegaron los resultados, el laboratorio confirmó lo que nadie más podía negar. Elena era la madre biológica de Lucas. La prueba también demostró que yo no era su padre. El certificado había sido falsificado. Mi nombre fue utilizado para encubrir el fraude. Durante unos segundos sentí un vacío enorme. Pasé días creyendo que había perdido a un hijo cuya existencia desconocía. Pero la verdad era diferente. Nunca fui el padre biológico. Aún así, el dolor continuó. Porque durante 26 años mi esposa cargó con un dolor construido sobre una mentira. Lucas tardó meses en asimilarlo todo. Continuó llamando a Miguel padre. Y Miguel nunca pidió que fuera diferente. En una de nuestras últimas conversaciones, me dijo algo que nunca he olvidado. Ser padre no fue el error de mi vida. ¿Y qué era? Sonrió, cansado. Creer que la verdad dolería más que una mentira. En ese momento comprendí por qué había pasado semanas parado frente a mi garaje. No estaba tratando de decidir si revelar o no un secreto. Intentaba calcular cuántas vidas se verían destruidas cuando finalmente saliera a la luz la verdad. Meses después, seguimos de cerca la reapertura oficial de la investigación. Se han empezado a revisar otros procesos similares. Familias que vivieron con dudas durante décadas finalmente han encontrado respuestas. Algunos niños han localizado a sus padres biológicos. Otros descubrieron que ya era demasiado tarde.
En nuestro caso, nadie salió victorioso, pero todos dejaron de vivir una mentira. Daniel se acercó poco a poco a Lucas, sin presión, sin intentar recuperar 28 años en unas pocas semanas. Hoy en día hablan con frecuencia. A veces almuerzan juntos. A veces discuten como lo harían hermanos desde la infancia. Elena todavía se emociona cada vez que los ve juntos. No porque quiera recuperar el tiempo perdido. Ella sabe que eso es imposible, pero porque, por primera vez en casi 3 décadas, mira a su hijo sin necesidad de imaginarlo. Ahora, él está de pie frente a ella. Y con eso basta. En cuanto a mí, cada vez que entro al garaje, automáticamente miro al lugar donde solía estar Miguel. Las cámaras siguen instaladas. Nunca más registraron a ningún desconocido. Porque el hombre que yo creía una amenaza era, de hecho, alguien que cargaba con el mismo peso que nosotros. Solo le tomó 28 años encontrar el valor para tocar el timbre.